que es María Rolón. Ella es investigadora, forma parte de la Universidad Albisur de Puerto Rico, es doctora en psicología por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y profesora auxiliar del programa Psicología Escolar de la universidad. Preside el Comité de Mujeres en Psicología de la División 16 de la APA y se desempeñó como vicepresidenta de la Junta Examinadora de Psicología de Puerto Rico. Presidió también el Comité de Ética durante 5 años y participó en procesos de reglamentación de la práctica. Así que sé, María, que haces un trabajo súper interesante en lo que hace a lo que es lo educativo. Estamos ahí abiertos y disponibles para escuchar tu presentación y lo que tengas para compartirnos. Buenos días, acá en Puerto Rico es la mañana todavía. Comparto por acá mi presentación. Es un privilegio compartir estos espacios con estas colaboradoras. Y hoy les quiero compartir un poco sobre esos aprendizajes que hemos tenido sobre la telepsicología, específicamente en la práctica de la psicología en las escuelas, en los contextos escolares. Pueden ver la presentación. Les quiero dar un marco de lo que han sido las necesidades de salud mental de los niños y de las niñas y jóvenes, lo que tenemos, los datos que hemos recopilado hasta ahora. Ha estado bien limitado en la parte de investigación también, por lo menos en los protocolos, específicamente en Puerto Rico, se han restringido un poco el poder hacer investigación con poblaciones vulnerables, incluyendo la población de los niños y adolescentes. Así que las investigaciones han estado un poco aguantadas, ¿no? Pero esperamos que esos sean nuestros próximos pasos. Lo que sí sabemos de investigaciones de otros países es que ha habido esta interrupción en el aprendizaje académico, ha habido un aislamiento social, preocupaciones financieras familiares, mayores experiencias adversas en la infancia, posibles traumas, dolor y mayor tiempo en la exposición de la pantalla, y que esos desafíos obviamente van a tener un impacto en esa salud mental de los niños y jóvenes. Aún así, sabemos que el mayor impacto va a ser con los estudiantes con discapacidades, de comunidades minoritarias, familias de bajos ingresos, están en marginación económica, minorías de género, y que experimentan también una intersección de esos sistemas opresivos. Las investigaciones que vienen desde España nos dicen que 86% de los padres han reportado cambios en ese estado emocional y de conducta en sus hijos durante la cuarentena, incluyendo esas dificultades para concentrarse, mayor aburrimiento, irritabilidad, soledad, preocupaciones. Y en Italia también hemos visto que muchos niños han experimentado síntomas de regresión, exigiendo esa proximidad física con los padres, así que mayor apego, mayor agitación, evitación de esas reglas y exigencias que han sido excesivas. En estudios que se han realizado en Estados Unidos, sabemos que más del 20% de los estudiantes ya al mes de haber comenzado la cuarentena han mostrado síntomas de ansiedad. Y para poner eso en contexto, por ejemplo, la cuarentena ha sido distinta en los distintos y variados países. En Estados Unidos y en Puerto Rico ha dependido del estado del territorio. Específicamente en Puerto Rico, nosotros estuvimos año y medio que los niños no fueron a la escuela, estuvieron 100% virtual. Así que también acá en la isla sabemos que el impacto socioemocional y el impacto en su salud mental va a ser mayor. Usualmente, y lo que se espera es que alrededor de un 20% de los niños típicamente van a experimentar alguna preocupación socioemocional y de conducta a lo largo de esa trayectoria escolar. Y esperamos ahora, luego del COVID, en este regreso a la escuela, que esos casos se dupliquen o tripliquen. Y dada a esa gran cantidad de estudiantes que van a necesitar un servicio de apoyo en salud mental, tenemos que repensar cómo nosotros estamos brindando nuestros servicios, y es lo que ha estado pasando durante, ¿verdad?, este regreso a clase. Y que entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de esas intervenciones individuales y apoyos de salud mental en estos aspectos tradicionales de consejería individual.
También tenemos que mirar cuáles van a ser los riesgos a los que los niños han estado expuestos. Por ejemplo, la falta de servicios de salud mental. Muchos niños donde único recibían los servicios de salud mental y los apoyos eran en las escuelas, y al estar desconectados de la escuela, pues hubo una falta de servicio de salud mental. Y haciendo referencia a lo que nuestra compañera estaba mencionando anteriormente, muchas personas tuvieron que adiestrarse y se tardaron un poco, ¿verdad? En muchos países, Puerto Rico, esta fue nuestra realidad, y se tardó un poco el poder entonces abrir ese servicio de telepsicología. También hubo un aumento en uso de las redes sociales, una falta de comprensión de lo que era el encierro y esos cambios repentinos en su vida estudiantil, como por ejemplo estar conectados todo el día a la computadora para poder ser educados y restringidos de esa socialización. Algunos factores de protección incluyeron esa aceptación cultural del uso de las mascarillas, la reutilización del espacio escolar, así que este regreso a la escuela de forma presencial se considera un factor protector. Y bien importante que se continúe ese asesoramiento o esa consultoría de forma gratuita para los maestros, el personal escolar, las familias, los cuidadores, inclusive los niños y los jóvenes. Tenemos entonces, y la propuesta es, ¿verdad?, actualizar esos modelos que hemos utilizado dentro de la psicología escolar o la aplicación de la psicología en los contextos escolares. Nosotros mismos corremos un riesgo de abrumarnos y por lo tanto podemos agotar esos apoyos que están ubicados en los contextos escolares y que atienden los niños y los jóvenes. Entonces debemos considerar cuál es la mejor opción para ellos y para otros educadores, y se proponen apoyos universales. Y esto lo que significa es que cómo nosotros podemos potenciar a ese personal escolar para que a su vez apoyen y ayuden a los estudiantes y no recaiga solamente en el servicio de psicología. En el 2013, APA desarrolló pautas para la telepsicología. Puerto Rico adopta esas pautas en nuestra capacitación y desarrollo profesional. La Junta Examinadora envía comunicaciones para que nosotros nos adiestremos a través de la Asociación Americana de Psicología en lo que es el servicio de telepsicología. Se estableció también un marco de competencia profesional para guiar esa salud teleconductual. Y entonces existen también organizaciones profesionales dirigidas a poder capacitarnos y poder también proveer certificaciones en esta área. Y también va a ser importante una creación de un modelo consolidado de la práctica de la telepsicología, y eso va a depender, ¿verdad?, cómo acá en Puerto Rico, pero también otros países van adoptando esos modelos. Con estos avances, entonces, surge un llamado a considerar de cómo la telepsicología se puede aplicar en la práctica de la psicología escolar. Y entonces nos quedamos luego de la pandemia, pues vamos a crear y vamos a desarrollar qué ideas innovadoras tenemos para poder implementar y qué ya estábamos implementando, porque yo creo que eso también fue interesante poder mirar, que era lo que ya habíamos desarrollado, que era lo que ya nosotros habíamos encontrado ser efectivo en nuestras prácticas y poder maximizarlo. Lo que sabemos es que hoy en día hay un mayor enfoque en la salud mental de los jóvenes, y eso es algo positivo, encontrando formas de evaluar mejor a los estudiantes que pudieran estar en riesgo, incorporando estrategias de aprendizaje socioemocional en los planes de estudio. Les presento entonces cuáles han sido las iniciativas desde la telepsicología para la evaluación de niños y jóvenes. Primero, como les mencioné ahorita, ha habido mucho énfasis en la evaluación de esas destrezas sociales y emocionales. Y ya nosotros teníamos recursos digitales disponibles para esto. Por ejemplo, las escalas BAS, que eran algo que estaba disponible para producir un enlace que ese cuidador, ese maestro pudiera contestar sobre la conducta de ese estudiante y que nos pudiera ayudar a nosotros a poder recopilar información sin tener que estar directamente observando a ese estudiante. También la evaluación virtual que ya se estaba llevando a cabo anteriormente, específicamente en regiones donde eran de difícil acceso los profesionales de la psicología escolar. Así que eso se ha maximizado y se han creado muchas plataformas adicionales para poder evaluar.
Ahora mismo se están llevando a cabo estudios para poder confirmar la confiabilidad y la validez de estas plataformas y de estas maneras de poder evaluar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Un aspecto bien importante, yo creo que fue el reto mayor de los que atendemos poblaciones con diversidad funcional, fue el evaluar a niños con autismo. Muchos niños con autismo de niveles moderados y severos no entendían y no podíamos evaluarlo, ¿no? Ellos no entendían ese proceso de telepsicología y el proceso diagnóstico se había afectado. Así que muchos niños dentro del espectro del autismo no pudieron ser identificados a tiempo durante este momento histórico de pandemia. Pero sí tenemos buenas noticias y es que se han desarrollado escalas que se pueden utilizar a través de una observación, utilizando métodos virtuales para poder observar, utilizando al padre, madre o cuidador como una herramienta para poder llevar a cabo ese proceso diagnóstico. Les presento una de las que se ha desarrollado en la Universidad de Vanderbilt, que estamos ahora en proceso de adaptar para el español, y se llama la Tele-ASD PEDS, y es una herramienta que está dirigida o diseñada para que nosotros lo utilicemos con esas familias a través de un enfoque de telesalud. Y hay varios aspectos que son importantes sobre esto. Se crea en este momento de pandemia, pero tiene una utilidad grandísima, porque hay muchos niños y niñas que no han sido diagnosticados por la falta de acceso a servicios. Así que ahora tenemos una herramienta donde quizás un padre con un niño con un autismo severo que se le hace muy difícil salir de su hogar, ahora va a tener una herramienta donde podemos hacer dos cosas, no solamente diagnosticar, pero también nos va a ayudar a poder medir ese progreso de esas intervenciones que se van a estar llevando a cabo con ese niño. Muchos de los protocolos, de hecho, en Puerto Rico, de los protocolos del COVID tuvieron que ser flexibilizados para atender esta población. Y lo otro positivo es que solamente dura de 10 a 20 minutos y es una escala, una herramienta que está ahora en proceso de ser validada, ¿verdad? Como lo que le dicen un promising practice, una práctica prometedora, para luego entonces pasar por el proceso de una práctica basada en evidencia. También se encuentra, y esto es un ejemplo de lo que ya teníamos y que tuvimos que rápido utilizar y adaptar para este proceso durante la pandemia, y es la escala de la DIR, que es una entrevista clínica que permite esa evaluación profunda para poder entonces diagnosticar el trastorno del espectro autista. Y entonces esto se hace a través de una entrevista con esos cuidadores y facilita ese diagnóstico. En términos de intervención, ya muchas de estas herramientas, en la parte de evaluación estamos utilizando algunas de ellas, pero obviamente la falta de investigación para validar esas herramientas en el uso de telesalud o telepsicología todavía estaban en proceso. En términos de intervención, ya teníamos muchas herramientas que estábamos utilizando en los escenarios escolares y en los escenarios donde atendemos niños y adolescentes que han probado ya ser efectivas. Y más allá de eso, que se utilizan prácticas basadas en evidencia, se utilizan modelos que ya han probado ser efectivos y se utilizan entonces a través del uso de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, apps donde hay juegos. Un ejemplo es este de aquí, que es el A Part of Me, que es un juego interactivo que guía a los niños. Específicamente está dirigido para trabajar la pérdida, que es uno de los temas que ahora mismo al regreso a la escuela hemos tenido que trabajar intensamente. Muchos de nuestros niños han perdido, cuando miramos las estadísticas, sabemos que muchos de nuestros niños han perdido familiares y que van a necesitar mucho apoyo. También están el uso de los apps que nos facilita poder implementar lo que son las técnicas de relajación. No necesariamente tenemos que estar con ese estudiante todo el tiempo, se le puede permitir flexibilizar el uso de su móvil durante su clase, en el salón de clase, para que pueda utilizar estas herramientas y no se requiere de que el psicólogo esté con él o que él esté en una sesión psicológica para utilizarlo.
Este es un ejemplo, el AI Friend es un ejemplo de un app que se utiliza para poder implementar modelos que son basados en evidencia, como el CBT y el DBT, que son las terapias cognitivo-conductual, la terapia dialéctica y otras estrategias que han probado ser efectivas. Hay uno que se creó específicamente post-COVID, que es el COVID Coach, les da un seguimiento de salud mental para poder controlar el estrés y también brinda información de psicoeducación sobre el bienestar. Y ahora les presento un proyecto que estamos trabajando desde la Universidad Albizu de consultoría. Se llama el Centro de Apoyo y Conexión. Esta es una plataforma virtual de apoyo y consultoría a maestros de kinder a cuarto año. Estos son niños, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, sé que los grados no son iguales en todos los países. Estos son niños de alrededor de 5 años hasta que salen de la escuela a los 17, 18 años, sobre prácticas informadas en trauma. La Asociación Nacional de Psicología Escolar sugiere que las escuelas le brinden al personal escolar acceso, apoyo de respuesta a crisis y también acceso a profesionales de salud mental para poder facilitar esa adaptación y su propia recuperación personal. El Centro de Apoyo y Conexión el maestro entra a una página web, se registra. El proyecto es una colaboración entre Fondos Unidos de Puerto Rico y la Universidad Albizu. Es una colaboración también entre varios programas de psicología. Está el programa de psicología escolar y el programa de adiestramiento clínico. Y esta colaboración se da porque el programa de psicología escolar, a través de sus supervisores y sus estudiantes graduados en prácticas, brindan la parte de consultoría a los maestros en las prácticas informadas en trauma, para la prevención de trauma en los niños y jóvenes. Y el programa de adiestramiento clínico es quien le da las herramientas de fortalecimiento emocional a ese maestro para trabajar sus destrezas intrapersonales, y le da también un servicio de telepsicología, ¿verdad? De sus intervenciones individuales a través de métodos virtuales. Actualmente la página ha recibido más de 3.000 visitas, alrededor de 773 usuarios activos que han accedido a material y alrededor de 75 registrados en el proyecto de consultoría. Importante ponerlo en contexto, ¿verdad? En Puerto Rico nosotros tenemos alrededor de 850 escuelas públicas, escuelas que le pertenecen al gobierno, pero también tenemos una gran cantidad de escuelas privadas, así que sabemos que muchos de los maestros que están en estas escuelas han entrado a acceder este proyecto. Comenzamos ese proceso de consultoría con una autoevaluación, y esa autoevaluación se hace una vez ese maestro entra y hace su registro. Así que el maestro entra, accede a la plataforma, se registra, llena ese cuestionario de autoevaluación, y ese cuestionario de autoevaluación lo recibe ese supervisor en psicología escolar y desarrolla junto al estudiante practicante o el estudiante interno, desarrollan ese plan de consultoría específico para ese maestro en particular. Las consultorías se ofrecen a través de la plataforma de Teams o de Zoom. Además de eso, tenemos unos módulos complementarios, y el enfoque de esa consultoría es una consultoría breve y específica. Y esto a su vez maximiza el impacto que tiene entonces el psicólogo que está ubicado en la escuela y este recurso externo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que abrumar a ese psicólogo en la escuela para darle esa consultoría específica a estos maestros. Por otro lado, el maestro está recibiendo un servicio que es especializado, porque la universidad tiene esos recursos que son especialistas en el tema de manejo de crisis y de trauma en las escuelas. Así que le quitamos un poco la carga a ese psicólogo que está en ese contexto escolar a través de la colaboración con organizaciones profesionales sin tener que pisar la escuela. Los módulos son de fortalecimiento y regulación emocional, están en la página, el maestro o la maestra los accede, tiene una preprueba y una postprueba, reciben un certificado de participación que a su vez el Departamento de Educación Pública aquí en Puerto Rico
los va a utilizar para su crecimiento profesional también. Y tiene temas de autoconciencia, sobre la vulnerabilidad ante el estrés, estrategias de focalización y regulación emocional y cómo reconocer esos factores de estrés. Los próximos módulos están enfocados en el manejo socioemocional en la sala de clases. Aquí se dan material sobre lo que es la psicoeducación del COVID, trauma y estrés en niños, niñas y adolescentes. Se dan herramientas para enseñar técnicas de relajación y mindfulness en el salón de clase, técnicas para identificar y manejar la ansiedad en el salón de clase, prácticas de autocuidado y cuando es necesario referir a un estudiante a servicios de salud mental. Lo que hemos visto de los casos que hemos atendido hasta ahora, estos son los temas de mayor necesidad, herramientas para ayudar a los estudiantes en momentos de crisis, el concepto de trauma y sus factores, técnicas de relajación, ejercicios de respiración profunda y temas relacionados a la expresión y manejo de emociones. Los próximos pasos para el Centro de Apoyo y Conexión es el desarrollo de unos módulos para temas que tienen que ver específicamente con modelos de servicios basados en evidencia, y estos temas van dirigidos a ese personal de apoyo de salud mental, como por ejemplo el psicólogo o la psicóloga en la escuela, el trabajador social, el consejero, orientador y cualquier otro personal que esté presente como medio de servicio. Y por último, ¿verdad? Viniendo de la academia y de la universidad, entendemos que es importantísimo el poder capacitar y adiestrar a nuestros estudiantes, específicamente en nuestro caso de psicología escolar, para poder aprender sobre lo que es la teleconsulta y lo que son los servicios de telepsicología. Así que este proyecto de apoyo y conexión nos ayudó a poder precisamente hacer eso, adiestrarlos, pero también que tengan esa experiencia práctica de poder trabajar las plataformas online, de grabar esos módulos y poder ver, ¿verdad?, cómo es que funciona la página y cómo entonces también hacer esos acercamientos de contacto a través de la pantalla. Y un último punto también es la importancia de la colaboración, y yo creo que este momento histórico de la pandemia lo ha resaltado. La importancia de integrar organizaciones comunitarias en el apoyo de los sistemas educativos, porque esto promueve la sustentabilidad de los proyectos y creaciones innovadoras de conexiones y futuras alianzas. También, como mencioné anteriormente, este tipo de colaboración releva la carga de trabajo de esos miembros de la comunidad escolar y provee esos servicios especializados en expertos en el tema que no recaen sobre esa administración y sobre esa dirección para poder llevarlos a cabo. Los retos que tenemos en la práctica de la telepsicología, específicamente en psicología escolar, es el establecer guías y cumplimientos sobre la privacidad y la confidencialidad. Tenemos que trabajar sobre unas guías estándares que se puedan aplicar a través de la profesión y que sean también éticas, ¿verdad?, que sean profesionales y que sean de cumplimiento. Otro reto que hemos tenido específicamente en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que los países latinoamericanos son parecidos, el contexto familiar es bien importante y sabemos que tenemos que promover esa privacidad reconociendo que a veces nos conectamos con esos niños y esas niñas y tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna otra persona en esos espacios. Y en la psicología escolar, pues, y en el trabajo con niños y adolescentes, eso es bien importante. También crear esos protocolos que ya nosotros a nivel individual los hemos desarrollado porque es un compromiso ético de nuestra profesión, pero va a ser importante tener protocolos estándares cuando hay preocupaciones sobre el riesgo de suicidio y garantizar que se puedan hacer esas evaluaciones de riesgo, ya sea a través de telesalud o la integración, ¿verdad?, de algún tipo de referido, y poder tener acceso a herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo dichas evaluaciones.
El cambio abrupto también, el aprendizaje en línea, nos llevó a ver muchas desigualdades en el acceso a la tecnología y esto se vio específicamente en las escuelas. Cuando nos fuimos a la educación virtual, muchos niños no tuvieron acceso a la tecnología, pero tampoco tuvieron servicios de Internet. Y eso fue importante, ¿no? Esa brecha tecnológica fue importante atenderla para que los niños no solamente pudieran recibir la educación, sino que también pudieran tener acceso a sus servicios terapéuticos y sus servicios de salud mental. Gracias y podemos entonces conversar luego si tienen alguna pregunta. Excelente, María. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante el programa que llevan a cabo y es importante que lo des a conocer justamente por esto, ¿no? Porque es poner en acción y mostrar cómo sucede y qué ventajas y qué beneficios proporciona, ¿no? Esta integración con la salud mental digital en acción, ¿no? Y esto que decías último de la integración, creo que eso se puso muy en evidencia en lo que es la situación de pandemia, la necesidad de armar alianzas estratégicas para fortalecernos. Esto de estar en red y en conexión no quiere decir que estemos conectados, ¿no? Sino realmente comprometernos a un trabajo en conjunto para avanzar sobre nuevos desarrollos y para poder ampliar el acceso. Creo que entiendo por algunas investigaciones también vigentes que es la brecha más significativa, por lo menos en lo que es Latinoamérica, ¿no? Aquellos que no tienen acceso a los dispositivos o que teniendo dispositivos muy rudimentarios no tienen la conectividad que les proporcione la posibilidad de acceder, ¿no? A los servicios. Ese es como un desafío grande que tiene muchas mayores implicancias que lo que hace la salud mental, pero es uno de los mayores dificultades que tenemos a nivel región. Acá decía Minty, comenta en YouTube que las aplicaciones son útiles, pero no hay tanto en español. La realidad es que hay mucho desarrollándose. Acá tenemos una que está mostrando y desarrollada en español que está presentando aquí María, y mañana también hay muchas investigaciones con buenos fundamentos científicos acerca de su utilidad, y hay muchos que se están adaptando al revés, diría, algunos que han tenido muy buena eficacia se están adaptando a otras lenguas como lo que es el portugués o el inglés, así que lo que falta y pone en evidencia es esto, ¿no? Cuánto necesitamos seguir formándonos y entendiendo que esto nos abre un espectro muchísimo más amplio de las posibilidades de los profesionales en salud, ¿no? Acerca del desarrollo y de distintos lugares donde pueden sumarse a trabajar y a formarse. En lo que es formación, ahora vamos a